Buenas noches, estimados alumnos, ¿me pueden escuchar? ¿Me confirman si tenemos audio? Buenas noches, profe, sí se le escucha. Gracias, buenas noches. Les voy a pedir, por favor, que prendan sus cámaras. Mantengan los micrófonos apagados y encendamos las cámaras, por favor. Profesora, muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Tengo un problema con la cámara. Lo que pasa es que yo voy viajando, entonces no sé si sea conveniente prenderla. Yo estoy manejando aún. No sé si hasta llegar a la casa pueda prenderla. ¿Quién me está hablando? Perdón. ¿Cuál es su nombre? Gino Viteri. Gino Viteri, buenas noches. Problema, por favor. Solo un momento, vamos a encender las cámaras mientras hacemos la parte introductoria para poder iniciar. En 2 minutos, por favor, les pido que termine la conexión y encendamos las cámaras al resto de alumnos que no lo han hecho. Bien, chicos, vamos, buenas noches. Mi nombre es Daniela Caroliscobo. Voy a estar a cargo de esta materia que es Educación en Tránsito y Seguridad Vial. Primero voy a hacer una breve presentación de quien les está hablando y luego vamos a hacer una presentación bien corta de las personas que están conectadas en este momento y vamos a dar inicio a la clase para hacerlo lo más rápido posible. ¿Estamos de acuerdo? Voy a compartirles la pantalla y ustedes me van a decir si la pueden ver. Okay. ¿Pueden ver la pantalla? Perfectamente, profe. Sí se ve. Muchas Sí gracias. se ve, profesor. Gracias. Bueno, les decía, voy a hacer una breve presentación de quién les está hablando. Mi nombre es Daniela Caroliscobo. Yo estoy en este momento en la provincia de Cotopaxi. Ustedes pueden ver la formación académica que tengo. En este momento yo soy magíster en Ingeniería de Transporte en la Universidad Católica de Quito. Tengo otra maestría en Administración de Empresas en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Soy técnico en movilidad en la IDL y la Universidad Andina Simón Bolívar en un convenio que hicieron estas dos universidades e institutos. Y mi profesión base, es decir, mi tercer nivel, es ser ingeniera comercial de la Escuela Politécnica del Ejército. En mi experiencia profesional, estimados amigos, actualmente soy gerente general de la empresa pública de movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi desde el año 2019. Antes de cambiarme a este trabajo, era directora provincial de la Agencia Nacional de Tránsito en Cotopaxi y también coordinadora zonal de la misma institución durante 3 años. E inicié mis actividades en el medio del transporte hace el 2009 en calidad de jefe de agencia de atención al usuario. Esa es un poco la experiencia que les voy a compartir. Me agrada mucho esta oportunidad de dar clases. Es algo que siempre me ha gustado, el poder vincularme con las personas que quieren entrar al mundo del transporte. Siempre me encuentro con más hombres que mujeres, esa es una tónica en el mundo del transporte. Sin embargo, creo que hay que saberla explotar. El ser una mujer en medio del mundo del transporte es una ventaja. Creo que sí hemos logrado posicionarnos, y el trabajar con los conductores y con las personas que van en el mundo del transporte es algo que requiere de cierto arte que a veces el género femenino lo podemos lograr. Quisiera escucharles a ustedes brevemente con quienes estamos en este momento conectados en la clase. De una manera breve les voy a pedir una presentación de 3 o 4 personas para poder iniciar nuestra clase. Me gustaría empezar, puedo ver sus nombres. Puedo ver Pablo Duque, por ejemplo, a ver si es que nos hace una presentación, nos cuente un poquito a qué se dedica, qué hace, por qué estamos en este instituto, qué es lo que le motivó a venir al mundo del transporte y cuáles son las expectativas que usted tiene, no solo de esta clase, sino de estar en estos estudios. Sí, muy buenas noches. Tal vez me escuchan.
Claro. Ya, Perfectamente. muy buenas noches. Bueno, mi nombre, como usted ya lo manifestó, es Pablo Esteban Duque Álvarez, soy de la ciudad de Cuenca. Eh, Estoy vinculado al transporte, pues porque tengo relación con muchos colegas que son choferes profesionales de la ciudad y además pertenezco a una compañía de la misma circunstancia y con ellos organizamos el transporte y ciertas compañías que están pues brindando actualmente el servicio. Claro que por esta circunstancia de emergencia del país estamos paralizados por acá. Bueno, también aparte de todo eso, siempre me ha gustado la línea del transporte y eso sería toda mi exposición. No sé si algún detalle más le puedo especificar. Está bien, Pablo, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Fernando Vivas. Pertenezco a la compañía de transportes de carga pesada Cañaveral. No sé si algo se acuerda de esta compañía. Soy socio y me dedico al 100% a lo que es el transporte. Con gusto, señor Vivas. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Hola, muy buenas noches, ingeniera. Me presento, Víctor Intriago Ceballos, de Manabí. Vivo en el Cantón Manta. Y acá me dedico al transporte de carga pesada en la línea transporte de agua en carros cisterna. También soy representante legal de una compañía de carga pesada llamada Constrans Peman S.A. Y las expectativas, aprender un poco más del transporte y a ver qué puede salir más después. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría escuchar, Joana, que veo una mujer en pantalla, Joana Tenesaca. Sí, ¿cómo le va, Magíster? Buenas noches. Sí, mi nombre es Joana Tenesaca. Yo también tengo una pequeña empresa de transporte, soy la representante legal. Por esta misma situación, pues decidí seguir esta carrera para aprender más y poder llevar a mi empresa a seguir creciendo. Esa es la finalidad que tengo yo con esta carrera. Con su materia igual, aprender como de todas las materias, ¿no? Aprender siempre un poco más de lo que tal vez uno ya se sabe, pero siempre es bueno seguir aprendiendo y eso es lo que yo aspiro. Muchas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias por sus intervenciones. Veo que están vinculadas muchas personas al transporte, quienes dirigen las cooperativas y las compañías. Es importantísimo que manejemos todos los términos de legalidad en casos de transporte. También me dedico a hacer consultorías y estudios de movilidad y transporte, de manera que es algo que todos los días los transportistas ahora necesitan como requisito fundamental establecido en la ley. Y justamente nuestra clase de hoy va a estar enfocada de acuerdo a lo planificado por el instituto en la ley de tránsito. La vamos a revisar muy sumariamente, es decir, lo vamos a ver de la forma más rápida posible, cómo se integrada, cuáles son las partes fundamentales que establecen la ley en términos de transporte, los órganos de transporte, cómo nosotros los podemos utilizar. Les voy a pedir, por favor, que en el link que está dentro de la plataforma está cargada la ley antigua. Esa no la vamos a utilizar. Yo les voy a mandar en un momento más un link con la ley reformada. Ustedes deben saber que la ley de tránsito fue reformada en agosto del 2021. Entonces vamos a trabajar con la ley actualizada, que esa es la parte importante. En esta primera clase lo que vamos a hacer es solo revisar cómo está comprendida la ley, es decir, cómo tenemos varios libros, capítulos, secciones que tratan cada una de estas secciones y vamos a llegar hasta el libro cuarto, en donde nos vamos a detener hasta la siguiente clase, en donde vamos a profundizar en los temas que tienen que ver con tránsito, es decir, con la educación de tránsito y seguridad vial, para irnos un poco adentrando hacia
un poco más la parte medular de la materia, que justamente es tratar las condiciones de seguridad vial y la educación en tránsito que debemos tener todos los ciudadanos y cómo está en esta ley enmarcada en su reglamento y cómo las ordenanzas de cada uno de los municipios en ejercicio de sus competencias ya transferidas hacia cada uno de estos sectores en la ejecución de las mismas. Por ponerles un ejemplo, alguien estaba de Manabí, no recuerdo el nombre del alumno que se presentó de Manabí. Víctor Intriago soy. Víctor, usted en Manabí, ¿qué tipo de modelo de gestión tiene su municipio? Perdón, no lo entendí. El Maggie. tipo de modelo de gestión que tiene su municipio. El tipo de modelo. Son GAC, ya, ellos tienen la competencia ya. A ver, les voy a explicar el modelo de gestión para que usted me pueda contestar la pregunta, Víctor. En el año 2012, la Agencia Nacional de Tránsito, el Consejo Nacional de Competencias, iniciaron el proceso de desconcentración de las competencias desde la ANT hacia los municipios. Los municipios podían asumir sus competencias de manera solos, en consorcios o en mancomunidades. ¿Ok? Y se establecían 3 modelos de gestión en ese año, el modelo de gestión A, el modelo de gestión B y el modelo de gestión C. El modelo de gestión... El Manta tipo B, modelo de gestión tipo B. El compañero Víctor vive en Manta. Buenas noches. Buenas noches. Manta, perdón. Manta es tipo B. Sí. Quiere decir que todavía no tienen agentes civiles de tránsito. Sí cuentan con agentes civiles, sí cuentan con agentes Entonces civiles. no es modelo B, es modelo A. Ellos continúan en B, ingeniera. Van a subir a modelo A de gestión ahorita que se hicieron una empresa pública, pero siguen en gestión de modelo B. Ellos no cuentan con RTV incluso aún. Ok, entonces están en el proceso de transición, entendería yo, Gino, ¿no es cierto? Antes de decirles, yo por favor, me pueden decir Daniela con toda confianza, sin problema, ¿no? Entonces entiendo, Gino, que están en un proceso de transición. Para los compañeros que aún no saben los modelos de gestión, les voy a decir de manera muy corta y resumida. Son 3 modelos de gestión, A, B y C. El modelo tipo A tiene matriculación vehicular, el manejo de títulos habilitantes y la competencia de control operativo de tránsito, es decir, que tienen agentes civiles de tránsito. El modelo tipo B tiene las mismas características, excepto los agentes civiles de tránsito, es decir, que aún tienen este control operativo en manos de la Policía Nacional o de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y el modelo tipo C, que es un extinto porque ya no existe en el país, pero que en ese momento aún se planteaba en la transferencia de competencias hacia los municipios, es el tipo C, que era el más pequeñito, es decir, que tenían únicamente la competencia de títulos habilitantes, el manejo de las operadoras de transporte en territorio, excluyendo la matriculación vehicular y el control operativo de tránsito, de manera que cada municipio, así es como funcionan las competencias de cada municipio. Hay municipios que crean empresas públicas, hay municipios que se mancomunan, es decir, que se unen para poder ejercer esta competencia. Por ponerles un ejemplo, en Cotopaxi, yo les decía que soy gerente de la empresa pública de movilidad de la Mancomunidad de Cotopaxi, que alberga a 6 de los 7 cantones de la provincia, que se unieron para poder ejercer esta competencia en términos de transporte, es decir, para ejecutar esta competencia o este proceso de desconcentración. Ahí me parece que hay 9 o 10 mancomunidades actualmente funcionando en el país y el resto de municipios la han asumido de manera sola, tienen empresas públicas o tienen unidades de movilidad, es decir, unidades administrativas dentro de los municipios que ejecutan o manejan estas competencias. Esos son los 3 modelos. En base a estos modelos de gestión en la competencia de transporte, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, si no tenemos preguntas respecto de los modelos de gestión, vamos a revisar no a profundidad, sino de acuerdo a lo que está establecido por el instituto. Vamos a revisar un poco lo que comprende la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, cuya última reforma fue en agosto del año 2021. Todas las leyes tienen principios y tienen objetos. ¿Por qué son importantes el revisar el objeto que tiene la ley y el principio? Porque todo lo que nosotros, las ordenanzas, las resoluciones administrativas que se quieran generar en torno a esta competencia, tienen que basarse en el objeto y en los principios generales que tiene esta ley, es decir, es la razón de ser de la ley. Ustedes pueden ver en sus pantallas
que les subrayé en rojo una parte del objeto de la ley. ¿Qué es lo que dice el objeto de la ley? Le voy a pedir a Fernando que nos ayude a leer, Fernando Vivas, que nos ayude a leer qué es lo que dice el objeto de esta ley. Dice el objeto: la organización, planificación, fenómeno, regulación, modernización y control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país en eras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. Gracias, Fernando. Exactamente. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Organizar, planificar, fomentar, regular, modernizar y controlar el transporte. Es decir, que todas las ordenanzas que se generan en territorio y toda la organización que va hacia dentro de esta competencia tiene que estar enfocada en la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del transporte. Eso es la parte, por eso es importante siempre revisar el objeto que tiene cada una de las leyes ecuatorianas. Ahora, los principios generales. Aquí hay una reforma bastante interesante versus la ley anterior, es decir, antes de la reforma de agosto del 2021. Los principios generales de esta ley eran completamente distintos. Ahora tenemos principios, como ustedes pueden ver en sus pantallas, de equidad, de libre movilidad y de desarrollo sostenible. Esto no teníamos en la antigua ley. ¿Por qué fue importante? Porque, claro, el principio de equidad obviamente está dirigido un poco a los grupos de atención prioritaria. En la libre movilidad, obviamente que todos tenemos el derecho a transitar libremente en el territorio ecuatoriano. Y este principio de desarrollo sostenible es uno de los pilares que la Agencia Nacional de Tránsito determinó en su desarrollo, y es uno de los compromisos que tiene el Estado a nivel internacional, incluso anclado hacia los préstamos internacionales en desarrollo sostenible, es decir, en el transporte que sea más limpio, el impulso a los vehículos eléctricos, todo lo que tiene que ver con el mejoramiento del ambiente y el transporte, de manera que esto es importante en la aplicación ambiental. Esto es algo que no contemplaba la ley anterior y que ahora los principios generales de esta ley sí los contemplan, incluso dan, ya más adelante vamos a ver que permite esta ley dar incentivos a los municipios que trabajen en este tipo de ordenanzas y a los ciudadanos que cumplan con este principio de desarrollo sostenible. Ahora, la ley está organizada en 6 libros, como ustedes pueden ver en sus pantallas. Cada libro va a tener secciones, capítulos, obviamente, y los artículos de cada uno, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan cómo están los libros, de qué habla cada libro. El primero, la organización del sector. El segundo, el transporte terrestre automotor. El libro tercero, del tránsito y la seguridad vial. El cuarto, que es el que vamos a ver desde la siguiente clase, habla de la prevención. El quinto, el aseguramiento. El sexto, la Comisión de Tránsito del Ecuador. Y el séptimo, la Dirección Nacional de Control de Tránsito de la Policía Nacional. Esta es la forma como está distribuida la ley, ¿no? Ahora, vamos a ir al libro primero. Súper rápido, a ver, ¿alguien de ustedes conoce cuál es la diferencia que tiene la ley reformada en cuanto a los organismos de transporte versus la actual? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de revisar la ley anterior o se ha familiarizado con la ley anterior? No, ok, no importa. La diferencia que tenemos con la ley anterior es que, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí que se incluye al Ministerio de Gobierno dentro de los actores o de los organismos de transporte. Anteriormente no eran parte de los organismos definidos como transporte. El Ministerio del Sector, que es decir, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, siempre. La Agencia Nacional de Tránsito también estaba en esta ley. No estaban los gobiernos autónomos desconcentrados, ni tampoco el Ministerio de Gobierno. Son lo que se ha añadido en la reforma a la ley última de agosto del año anterior. ¿Ok? Les decía que la ley está dispuesta en libros y luego estos libros tienen capítulos, ¿no es cierto? Cada uno tiene capítulos, tiene secciones.
Vamos a hacer un breve repaso de todas las secciones que tienen los capítulos más importantes de la primera parte, del primer libro que nosotros tenemos, ¿no? El primer capítulo es del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Este es el Ministerio del Sector, obviamente, que nosotros tenemos. ¿Qué hace el MTOP? Como la mayoría lo conocemos. En términos generales, publica política pública en materia de transporte. Por poner un ejemplo, los transportistas que están en esta clase, en diciembre del año 2021, el Ministerio de Transporte emitió la metodología para el cálculo de tarifas de sistema de transporte intracantonal de pasajeros. Esta es una política, por ejemplo, en materia de transporte de aplicación nacional y obligatoria, es decir, que los municipios tienen la obligatoriedad de acoger este tipo de política. Ellos emitieron un decreto, mediante decreto justamente, un acuerdo ministerial, en el que definen cuál va a ser la metodología para el cálculo tarifario del transporte urbano, por ejemplo. Ahí está cómo se debe calcular, cómo se debe hacer, cuáles son los factores que influyen, etcétera, etcétera. Es decir, que ellos todo lo que es política en transporte la pueden emitir, cálculo de tarifas de taxis, de buses, de transporte comercial en el caso de existir, pero el comercial se rige bajo la oferta y la demanda. Pero todo lo que sea de aplicación nacional lo emite el Ministerio del Ramo. Tiene la rectoría y el control general de todo lo que es transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Quiere decir que sobre la Agencia Nacional de Tránsito está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué hace también el Ministerio del Sector? Expedir el Plan Nacional de Movilidad, Logística y Transporte. Eso consta en las reformas a la ley y le otorga un plazo al Ministerio para que expida este Plan Nacional. ¿Alguien de ustedes conoce si se ha emitido este plan? Aún no se ha socializado nada acerca de si se ha realizado algún tipo de cambio con el de los anteriores años. Así es, no tenemos una actualización del Plan Nacional de Movilidad, Logística y Transporte, a pesar de que las reformas a la ley también ya nos hablan de que la Agencia Nacional de Tránsito trabajará en el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, que incluirán a cada uno de los municipios en el sector, pero tampoco contamos aún con esto. Ok, tenemos claro entonces qué es lo que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dentro de lo que tiene que ver con transporte. El capítulo 2 de esta ley se refiere únicamente a la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, cómo se funciona su directorio, cuáles son las funciones, las atribuciones, las prohibiciones del directorio de la ANT y cómo es su conformación, todo lo que tiene que ver con sus funciones y atribuciones del presidente del directorio. Anteriormente el presidente del directorio era el subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. ¿Alguien me puede decir quién es ahora el presidente del directorio de la Agencia Nacional de Tránsito? El ingeniero Castro. El doctor Adrián Castro. No, les corrijo, compañeros. Él es el director ejecutivo de la agencia. El ministro no es, por si acaso, el ministro de Transporte y Obras Públicas. Correcto, o su delegado. Correcto, es el ministro del Transporte y Obras Públicas quien es el presidente del directorio. Que es importante, amigos, distinguir en este caso es que no es lo mismo el director de la ANT que su presidente del directorio. El director ejecutivo está nombrado de una terna presentada por la presidencia y el presidente del directorio es el organismo máximo sobre el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Perdón. Inge, perdón, ¿podría repetir, por favor, quién es en la actualidad? Porque antes nos decía que era el subsecretario. Antes era el subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario del MTOP, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahora es el ministro del ramo. Gracias, Inge. Con gusto. Ok. Ya se me pasó el otro. Este también es algo, es la sección 3 del libro primero de la Ley de Transporte y Obras Públicas, refiere del Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esto es algo importante, pero que tiene un poco de problemas en su ejecución. Le voy a pedir, por ejemplo, a Jorge Acosta que nos ayude a leer el primer párrafo de lo que es el Consejo Consultivo.
Jorge, por favor. Buenas noches, sí, buenas noches. Sección 3 del Consejo Consultivo del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Consejo Consultivo Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es el organismo de consulta e información del directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el mismo que formulará recomendaciones sobre seguridad vial y propuestas de política pública dirigidas a reducir la siniestralidad y accidentabilidad de las vías en la red vial estatal, interurbana, rurales y concesionadas. Gracias, Jorge. ¿Alguien ha escuchado alguna vez que se ha reunido el Consejo Consultivo de Seguridad Vial? Tampoco, magíster. Así es. Y con el mismo tono de excepción lo decimos todos. No se ha reunido, a pesar de que consta en la ley que es tan importante la conformación, porque el sector transportista puede ser parte del Consejo Consultivo de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. A pesar de que consta en la ley, si ustedes leen el segundo párrafo, dice que se reunirá en forma ordinaria, mensual y extraordinaria por convocatoria de su presidente. Sus recomendaciones serán técnicas y no tendrán carácter vinculante. ¿Cuál es el problema de que la recomendación sea técnica y no tenga el carácter de vinculante? Justamente que el Consejo Consultivo se forma de parte técnica y le va a decir como recomendación a la Agencia Nacional de Tránsito qué tipo de políticas públicas puede implementar en materia de transporte, de terrestre, tránsito y seguridad vial, pero no será vinculante, es decir, que la decisión final, por más recomendación que tenga del Consejo Consultivo, la va a tener el ente rector, en este caso la ANT. Esa es la parte difícil, pero ustedes podrán ver en la sección 3, si quieren analizarlo, investigarlo un poco más a fondo, la podrán ver en el anexo que les voy a pasar en un momento, para que puedan tener la ley reformada, ¿no? El capítulo 3 nos habla del control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Aquí nos habla de los agentes de tránsito. Les decía que cada capítulo puede tener secciones. El capítulo 3 tiene 2 secciones. La una sección refiere de los agentes civiles de tránsito y la sección 2 nos habla de las unidades de control de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí, es decir, sus competencias, las atribuciones, nos habla también del control de medios tecnológicos, ahora que están de moda las fotorradares, define exactamente cómo deben usarse, cómo deben colocarse, cuáles son los criterios técnicos, quiénes emiten los informes técnicos, cómo deben estar normados en lo que es señalética horizontal, señalética vertical, que su fin no es recaudatorio. Este es uno de los principales errores que cometemos en los municipios. Pensar que los fotorradares están implementados justamente para fin recaudatorio, es decir, para recursos económicos, y cuando debería ser es un método preventivo para la reducción de accidentes y siniestros de tránsito, que esa es la parte importante del uso de los medios tecnológicos. Antes de avanzar en este tema, la ley anterior, es importante indicarles, mencionaba, por ejemplo, que solo los municipios con control operativo de tránsito podían implementar este tipo de dispositivos tecnológicos que, dicho sea de paso, deben estar por ley homologados por la Agencia Nacional de Tránsito. En la nueva ley, es decir, en la reforma que estamos analizando, se permite, ya que los modelos de gestión tipo B, es decir, todos los municipios que no tienen control operativo de tránsito, mediante convenios de cooperación interinstitucional puedan firmar justamente estos convenios, valga la redundancia, con la Policía Nacional o con la Comisión de Tránsito del Ecuador, que quiere decir que se mantienen en su modelo de gestión tipo B, firman el convenio para que el control operativo de tránsito lo ejecute una de estas dos instituciones. Antes podía ser solo la CTE, ahora puede ser también la Policía Nacional. Y una vez firmados estos convenios, los municipios puedan implementar las fotomultas, es decir, los medios de control tecnológico. Ya no necesitan tener modelo de gestión tipo A, ni centros de revisión técnica vehicular, y todo lo que se contemplaba antes para poder tener los fotorradares, ahora es un poco más sencillo para los municipios, siempre que tengan este convenio de interoperabilidad. Lo han generado mucho en Manabí,
con la CTE, si es que no me equivoco. La CTE lleva un poco más allá de 20, 25 convenios de cooperación interinstitucional firmados. La Policía Nacional está trabajando, sé que en 3 o 4, pero aún no los han logrado definir. ¿Alguna pregunta tenemos hasta ahí? Sí, perdón, Magíster. Una pregunta. Daniela, por favor, dígame. ¿Cuál es el modelo que implementa, por ejemplo, el municipio de Ambato, Magíster, disculpe? Ambato tiene el modelo tipo A, es decir, ellos tienen la competencia completa. Matriculación vehicular, manejo de títulos habilitantes y también tienen el control operativo de tránsito a través de sus agentes. Justamente eso es lo que les permite a ellos tener ahora los fotorradares, uno de los primeros municipios que tiene y de los que más quejas ha generado. Pero esta norma ahora ya nos permite entender, por ejemplo, que para implementar un nuevo fotorradar deben tener un periodo mínimo de 20 días, por ejemplo, de socialización con la comunidad, es decir, avisar que en ese lugar se va a poner una fotomulta, tener un informe técnico que indique que es necesario, es decir, que eso va a reducir los accidentes de tránsito, que en ese lugar se han generado accidentes por velocidad, cómo va a ser el tratamiento de estos recursos. Bueno, eso ya contempla ya la ley, ¿no? Antes no teníamos, no tiene un efecto retroactivo, pero bueno, Ambato es modelo de gestión tipo A. Ya, gracias, Magíster. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? Magíster, en relación a lo que acaba de mencionar, que en el control, en relación a los convenios que se pueden realizar tanto con CTE o con Policía Nacional, ¿esto también incluye la formación de agentes o únicamente el tema de la parte de dispositivos electrónicos? Todo lo que es control operativo de tránsito, no formación de agentes. Los agentes civiles se forman cuando tienen modelo de gestión tipo A y pueden ser formados a través de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional o los institutos o universidades autorizados en el país. Eso dice la ley. Antes únicamente la facultad era exclusiva de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Las reformas a la ley ahora facultan para que también puedan ser formados los agentes a través de la Policía Nacional e institutos o universidades que estén autorizadas para el efecto. La firma de los convenios de cooperación interinstitucional son para ejecutar el control operativo, es decir, se pueden, dentro de los criterios de un convenio elaborado, es decir, un acuerdo, es como un contrato en el que se dice, usted va a manejarme el control operativo de tránsito, pero le voy a decir que, por poner un ejemplo, en el tema de la Policía Nacional, me pongan un mínimo de 14 patrulleros, me pongan un mínimo de policías dentro de cada una de las zonas que nosotros necesitemos controlar operativamente el tránsito. Se ponen, por ejemplo, condicionamientos en que ellos ellos tienen la Dirección Nacional de Tránsito, la policía, puedan ellos ejecutar, por ejemplo, o puedan colaborar con los municipios para que ejecuten la señalética vertical, la señalética horizontal, porque ellos tienen técnicos especialistas en el área. Puede venir vinculado incluso para que puedan dar capacitaciones en lo que es seguridad vial a los transportistas, a la comunidad, a las escuelas, a los colegios, que puedan trabajar en la semaforización, por ejemplo, porque también tienen técnicos en semaforización. Todo lo que tiene que ver con la competencia y que ellos han desarrollado se puede poner dentro de los convenios de cooperación interinstitucional, tanto con la CTE como con la Policía Nacional. Los convenios con la CTE, por ejemplo, incluyen el grupo de respuesta que tienen ellos, se me acaba de ir el nombre, el equipo de rescate que tienen ellos en las vías, que es bien interesante. Por ejemplo, también yo he visto en los convenios firmados de la CTE con los municipios que una de las condiciones, por ejemplo, a favor de los municipios justamente es que estos grupos de intervención o rescate en accidentes de tránsito puedan ir a los municipios donde firman los convenios, que cuántos son los vigilantes que se vayan a formar, porque ahí son vigilantes, no son agentes, y hay una diferencia entre los dos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Yo, Magíster, disculpe que le interrumpa. ¿Se podría decir entonces que Quito y Guayaquil, ellos son tipo B, en donde ellos sí tienen la formación de agentes, Magíster? Tipo A. Ah, tipo A, perdón. Tipo A. Ellos son tipo A. Cuando nacieron la transferencia de competencias, eran 6 o 7 municipios que tenían el modelo tipo A. Le estoy hablando cuando empezó esto como en el 2012, que se empezaron a transferir las competencias a los municipios. Ahí estaban Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato,
Bueno, no recuerdo los otros municipios en esa fecha, pero ellos eran tipo A, es decir, que ellos podían formar sus agentes civiles de tránsito. Por eso Quito tiene la AMT, si es que no me equivoco. Igual que Guayaquil, tienen sus propios vigilantes, Ambato tiene sus propios vigilantes, el otro compañero, Gino, me parece, nos indicaba que Manta está en el proceso de formación de sus propios agentes. Ahora, técnicamente... Sí, justamente quería corregir eso, ingeniera, porque yo, bueno, mi hermano es el subdirector de matriculación allá, entonces le pregunté y me dijo que no, que Manta estuvo entre los 7 primeros municipios que entró con la categoría A. O sea, yo me confundí. Ok, entonces tienen agentes civiles de tránsito. Ahora, miren, dentro de las bondades de la ley, a mí me parece técnicamente que les voy a dar un criterio ya técnico y en base a la experiencia de estos 14 años en el sector de transporte. Esta bondad de la reforma a la ley permite que los municipios ya no tengan que invertir toda la cantidad de dinero en la formación de agentes civiles de tránsito, porque es un montón de dinero. Estamos hablando que necesitamos cubrir los costos operativos, la nómina del personal, que hay que comprar patrulleros, que hay que comprar las bodycams si quieren control efectivo en los agentes o en los vigilantes. Es una inversión en infraestructura bastante fuerte para cada uno de los municipios. Esta firma de convenios de interoperabilidad, estos convenios de colaboración interinstitucional que establece la nueva reforma de la ley, permite que los municipios ya no hagan esta inversión. Y estos convenios hacen que sea la CTE o la Policía Nacional mantengan su nómina, ellos inviertan en los territorios y se puedan repartir el ingreso de las fotomultas, de la cámara en rojo, de las infracciones de tránsito entre el municipio y el ente de control. Por ponerles un ejemplo, Cuenca, por aquí estaba el compañero Pablo Duque de Cuenca. En Cuenca, si es que no me equivoco, se consiguió una de las alianzas estratégicas más interesantes en que los porcentajes de distribución entre el operador privado que implementó los fotorradares y el municipio estaba por ahí entre el 60-40, 65-35% de repartición de las utilidades, que eso es bueno, es decir, reciben recursos, pero en el caso de las reformas a la ley ya no invierto como municipio. Sí me hice entender. Sí, Magíster, en verdad, acá en la ciudad de Cuenca se implementó hace muy poco tiempo esta normativa que usted ha manifestado, exactamente. Sí tuve conocimiento yo. Así es. Tengo una consulta, buenas noches. Dígame, Franklin. Buenas noches, mi señor. Una duda. Por ejemplo, acá en Quito, cuando hay un accidente de tránsito, ¿por qué llegan luego los de la policía, los del CIAT? Sí estaría Quito en el tipo A. Bueno, pues el CIAT es una unidad especializada en investigación de accidentes de tránsito, ¿no? Es decir, que ellos aportan ya en la parte técnica de cuáles fueron las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Eso es diferente del control operativo de tránsito. Ya, ok. O sea, solamente es para la investigación. Investigación del accidente de tránsito, así es. El procedimiento como tal, obviamente le corresponde al agente civil en coordinación con la policía, porque el agente civil de tránsito no le puede detener a un conductor, por ejemplo. Tiene que tomar parte para poder que la policía ejecute el proceso. Ingeniera, ¿nos puede explicar un poquito la diferencia de agentes de tránsito, vigilantes de tránsito, autoridad de tránsito? Otro más ahí, son 4. ¿Cuál es la diferencia de ellos? A ver, el agente civil de tránsito, principalmente su formación. La formación de un agente civil de tránsito varía más o menos entre 3 y 6 meses y son formados para los municipios. Los vigilantes están formados por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Su carrera está regida obviamente por otra ley y su formación es distinta. Por lo menos de 3 años, si es que no estoy mal en el caso de los vigilantes, su carrera es distinta, diferente. No es lo mismo tener un vigilante en territorio que tener un agente civil de tránsito. El agente civil de tránsito va a depender única y exclusivamente del municipio, empresa pública o consorcio en ejercicio de sus competencias, y el vigilante va a pertenecer siempre y responderá a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los vigilantes son únicamente formados por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los agentes civiles de tránsito pueden ser formados por la CTE, la Policía Nacional, institutos o universidades y prestan sus servicios para los municipios en uso de sus competencias.
¿ok? Listo. Vamos a continuar. Ingeniera, buenas noches, por decir, perdón, Magister Hernán, buenas noches. Una consulta. Dígame. Si usted está diciendo, por ejemplo, en Quito, que acude la policía, por ejemplo, dice que no pueden detener a un conductor. Bueno, que yo sepa, yo trabajo acá en Quito, no. Cuando hay un accidente de tránsito, va la policía. ¿Por qué? Porque son peritos calificados por la fiscalía. Pero los agentes de tránsito, por ejemplo, cuando toman procedimiento, yo qué sé, con aliento a licor, todo eso, ellos pueden detener, porque aquí se ve que detienen y no necesitan de la presencia policial. En los accidentes, cuando hay heridos, muertos, ahí sí, por ejemplo, aquí como dice, es el CIAD que acude. ¿Por qué? Porque ellos son peritos calificados, porque aquí en Quito todavía la Agencia Metropolitana de Tránsito no posee peritos, como por ejemplo en Guayaquil, me parece que es la, ¿cómo es esta? O algo así es, no sé si eso nos puede explicar bien, porque es la aquí OIAT. eso ya, pero aquí, por ejemplo, los agentes de tránsito, lo que es en materia de tránsito, ellos pueden detener y no necesitan la presencia policial para detenerlo. Eso digo, porque van peritos para tomar procedimiento en accidentes de tránsito cuando hayan, yo que sé, heridos o muertos, porque de ahí en otras infracciones de tránsito, si da para detención, ellos detienen y usted dice, por ejemplo, que tiene que estar ahí la policía, no sé, eso si nos puede explicar. Ese es un tema de procedimiento. Si no estoy mal, en el libro sexto, séptimo de la ley, trata de lo que son delitos, la diferencia entre delitos y contravenciones, cuál es el procedimiento para tener en un delito o una contravención. Justamente lo que usted acaba de decir es lo que yo le decía al compañero, que el CIAT va porque es una unidad especializada en la investigación de accidentes de tránsito. En el caso de la CTE se llama OIAT, que es la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, que justamente hacen todas las pericias pertinentes a identificar el motivo del accidente de tránsito o demás. No le voy a tocar el tema específicamente en este momento, porque ese es un capítulo entero que lo vamos a tratar en la siguiente clase, de cuáles son los procedimientos establecidos para los delitos, las contravenciones, qué es lo que contempla la ley, cómo funciona la mayoría de los municipios en el país y cuáles son las diferencias con la ley anterior. ¿Okay? Ingeniera, ¿puedo hacerle una pregunta? Dígame su nombre, compañero. ¿Cómo está? Buenas noches, Álvaro Abad le saluda. Dígame, Álvaro. A ver, le pongo el ejemplo aquí en la ciudad de Cuenca. Según lo que usted especificaba, los radares son instalados, la misión del radar es preventivo, ¿no es cierto? Más no recaudador. Pero le pongo el caso, en la ciudad de Cuenca han sido instalados en varios sectores de la ciudad varios fotorradares que en este momento están inclusive dentro de informes de Contraloría. ¿Por qué? Porque al momento de la adquisición a través de compras públicas fueron adquiridos y mencionaban que deben tener un rango de tolerancia al momento de emitir digamos, de captar el límite permitido, la fotomulta. Pero no sucede esto. Entonces, no sé si hay o no hay un rango de tolerancia en el tema de radares, o simplemente es a rajatabla, yo sé. Y le pongo un ejemplo, o sea, con 1 kilómetro, si es a 50, con 51 aquí en Cuenca son $127 de multa por 1 kilómetro, y no hay ningún rango de tolerancia. Inclusive, les reitero, está hasta en temas ya en Contraloría, esto por parte de concejalía y demás dentro del municipio aquí en Cuenca, dirigidos al EMOR. A ver, el tema de, bueno, la contratación pública es diferente, ¿no? Generalmente los municipios o la mayoría en la que nosotros hemos podido analizar los casos de contratación se hacen a través de alianzas estratégicas, es decir, un procedimiento que no es común en el sistema de contratación pública, pero que se hace, es decir, una alianza estratégica en donde uno ve un aliado privado que invierta dentro de la municipalidad para la compra, la implementación y la ejecución de estos dispositivos de control, porque obviamente la inversión es bastante fuerte y las utilidades se reparten de acuerdo a lo que digan los términos de referencia de la alianza estratégica. Es lo mismo que pasa en Cuenca, pasa en Ambato,
y en la mayoría de municipios que han optado por la implementación de fotomultas a través de aliados estratégicos o de algún tipo de concesión, porque también se puede concesionar para estableciendo también este tipo de porcentajes. Ahora, los dispositivos por ley, y ustedes lo van a ver un poco más adelante, los dispositivos tecnológicos por ley deben estar homologados. Los certificados de homologación los emite la Agencia Nacional de Tránsito, es decir, que no todos los dispositivos tecnológicos pueden o están avalados para generar este tipo de fotomultas. También se establece en la ley un procedimiento para multar, es decir, lo que les decía, los 20 días que debemos tener de socialización con la comunidad y obviamente después cómo debe ser notificado efectivamente la persona, cómo debe ser la impugnación. Bueno, es un tema bastante específico dentro de la ley. Del tema que usted me decía de si es que es legal o no, obviamente eso se determina, depende cómo fueron establecidos los términos de referencia de la alianza estratégica y los rangos de tolerancia existen en la ley, también existen en la ley los rangos de tolerancia, sin embargo, no están establecidos para que le cobren si es que se pasó solo 2 kilómetros más, es decir, la ley le va a determinar cuál es la velocidad máxima y la velocidad mínima. Y los rangos de tolerancia los van a ver insisto, no hay más, en 2 diapositivas más vamos a poder revisar cuáles son los rangos de tolerancia y qué es lo que establece la ley en cuanto a los dispositivos tecnológicos. Voy a avanzar un poquito en el tema para luego centrarnos en los dispositivos tecnológicos, que es su pregunta. El libro segundo, recuerden, acabamos de ver, estamos un poco atrasados, pero bueno, el primer libro ya lo terminamos. El libro segundo, recuerden, son 9. Habla del transporte terrestre automotor. De manera súper breve, esto habla cuáles son las condiciones del transporte, la garantía en la transportación de los grupos de atención prioritaria, la identificación de los vehículos para uso y traslado de personas con discapacidad y el régimen administrativo del transporte terrestre de mercancías especiales y sustancias peligrosas. Únicamente habla de este tipo de transporte. Lo que son sanciones administrativas para las operadoras de transporte de carga pesada, de transporte intraprovincial, interprovincial y demás, lo contemplan cerca del artículo 80-81 en adelante. Es decir, este libro únicamente habla o se refiere a lo que es el régimen administrativo para lo que es transporte terrestre de mercancías especiales y sustancias peligrosas. El título 2 de este mismo libro habla de los servicios de transporte. Ustedes deben haber tenido en las materias anteriores en su carrera sobre los servicios de transporte, imagino yo. Se definen como público, comercial, cuenta propia y particular. ¿Alguien me puede decir qué es el transporte público o qué modalidades están dentro del transporte público? Dentro del transporte público está el transporte masivo, las cargas mixtas, carga pesada. Mixta no es público. Mixta no es público. No. Mi carga mixta es comercial. Es comercial. ¿Hay una diferencia entre público y comercial? Claro que sí, por eso están en categorías diferentes. El transporte público generalmente tiene política tarifaria. Tenemos transporte masivo de pasajeros, ¿no? Y el transporte comercial, en ciertos casos como los taxis, tienen tarifa definida, pero es transporte comercial. El transporte de carga liviana y mixta es transporte comercial también. El resto es transporte público de pasajeros. Hay diferencia, ¿no? Hay cuadros de la ANT que ya les voy a pasar también, que indican cuál es la definición. Está en el reglamento de la ley, artículos 73, 74, 75, habla de cuáles son los tipos de transporte entre público, comercial, cuenta propia y particular. Yo les he señalado el artículo 55 de manera especial, porque muchas veces tenemos la disyuntiva si es que el servicio de transporte público es o no es un sector estratégico. Cuando teníamos la pandemia, siempre hablábamos que las personas que pertenecen a los servicios estratégicos del Estado pueden circular y quienes no. Y la disyuntiva era si el transporte público o quienes presten el servicio de transporte público o quienes estén vinculados a las empresas de transporte, movilidad, unidades de movilidad o municipios que manejen el transporte, ¿es o no un servicio estratégico? Sí es.
El artículo 55 lo define claramente. Si ustedes ven en sus pantallas, Eric, si es que nos puede ayudar leyendo, el artículo 55 de los servicios de transporte. ¿Qué es lo que dice? Eric, ¿está conectado? Sí, buenas noches. Ya leo. El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la infraestructura y el equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación de servicios. Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de prioridad exclusiva del Estado, las cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación. Correcto. Aquí viene otra de las diferencias a lo que nos decía la pregunta anterior. Una de las diferencias entre transporte público y comercial es que el transporte público tiene contratos de operación. El transporte comercial tiene permisos de operación. Quienes explotan rutas y frecuencias van a tener contratos de operación. En el 2017 la ANT hizo un proceso de migración 2016-17 me parece, hizo un proceso de migración de permisos a contratos de operación para todas las operadoras de transporte de pasajeros o transporte público. Ellos tienen rutas que son del Estado y que son explotadas mediante contratos de operación. El resto tiene permisos. Magister, disculpe, el transporte público tiene contratos de operación, ¿verdad? Correcto. Ya, ¿y cuál era el otro que decía que tiene, obviamente, en donde tienen rutas y frecuencias? No le van a escuchar, disculpe. Es el transporte público. Ellos tienen rutas y frecuencias explotadas a través de contratos de operación. Y los otros tienen permisos de operación. El permiso de operación es un acto administrativo que únicamente les va a dar quien esté en representación del municipio, ¿no es cierto? En cambio, el contrato de operación firman las dos partes, es decir, que firma el representante legal de la operadora y el representante legal quien tiene la facultad de ejercer sus competencias. Esa es una de las diferencias entre transporte público y comercial. Ah, ya, el comercial tiene permisos de operación, ¿verdad? Así es. Gracias, Magister. El público tiene contratos. El resto de los títulos de este libro están de manera muy sucinta y reducida en sus pantallas. El título 3 habla de los ámbitos de transporte. ¿Cuáles son los ámbitos de transporte? El ámbito de servicio, el modelo de gestión y las competencias de cada uno de estos ámbitos de operación. El título 4 habla de los tipos de transporte, las especificaciones técnicas que debe cumplir cada uno de los tipos de transporte. El título 5 habla de los títulos habilitantes. Sí deben saber qué son los títulos habilitantes. Esto les interesa mucho a los transportistas. Sí, los títulos habilitantes en el caso de Quito, por ejemplo, existe la habilitación, un registro municipal y la matrícula. Correcto, esos son los títulos habilitantes, es decir, el documento que le habilita a usted sea para circular de forma particular o sea para estar dentro de un permiso o un contrato de operación. Es decir, que esto rige tanto para el transporte público, comercial, cuenta propia y particular. Este título habla del otorgamiento, el procedimiento y las sanciones administrativas, lo que les decía hace un momento, es decir, cuáles son los requisitos mínimos para otorgar títulos habilitantes, cuál es el procedimiento correcto para hacerlo y las sanciones administrativas para las operadoras de transporte que se deben implementar a través de esta ley, su reglamento y los que se vengan después, todas las ordenanzas o resoluciones o reglamentos internos de cada uno de los municipios. Esto está en blanco, nosotros mencionamos que solamente aquí el nombre y aquí le dejamos. ¿Cuánto llevamos hoy día? ¿Alguien está con el micrófono abierto? 4, jefe. El título cuarto, ya hablamos del cuarto, el título sexto, habla de la homologación de medios y equipos y dispositivos de transporte. En este título, en la siguiente clase, vamos a nosotros desmenuzar cómo es el proceso de homologación de los medios, equipos y dispositivos de transporte. Y aquí van a estar los fotorradares o las fotomultas. No son los únicos dispositivos que se homologan también los taxímetros, por ejemplo. Para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que vamos a ver la siguiente. 202.
El libro séptimo habla de los sistemas de pago electrónico, las interconexiones, los análisis, procesamiento, patrones de movilidad, que estoy segura que en ninguno de los municipios del país se ha implementado aún un sistema electrónico que establezca los patrones de movilidad. Eso también vamos a ir hablando. Disculpe, Inge, está abierto algún micrófono de algún compañero. No, no se le escucha. Y no le puedo apagar. Veamos de quién. Ya creo que lo apagó. Ok. Los patrones de movilidad es algo que está en la ley, pero que aún no se ha implementado en ninguno de los municipios del país o aún no lo hemos conocido de esa manera y que es bien interesante. Eso también lo vamos a ir desmenuzando en la siguiente clase. Únicamente ahora vamos a darle una vista global a la ley y a las reformas que tenemos y con la que vamos a trabajar en las siguientes clases. El libro tercero habla del tránsito y la seguridad vial. El ámbito, ¿cuál es el ámbito? Vamos a pedirle a Ruth que por favor nos ayude a leer el ámbito y la seguridad vial. El título 1, ¿cuál es el objeto? Ruth. Profe, ¿el que es título 1 del ámbito y la seguridad vial? Correcto, leamos ese párrafo, por favor. Están sujetas a las disposiciones del presente libro todas las personas que como peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas o conductores de cualquier clase de vehículo usen o transiten por las vías destinadas al tránsito en el territorio nacional. Gracias, Ruth. ¿Qué quiere decir? Estos somos todos. Si ustedes leen, es todos. Todos usamos, todos somos peatones, todos somos pasajeros, podemos ser ciclistas, motociclistas o conductores. Es decir, en la generalidad, este ámbito de aplicación de este libro tercero es para todas las personas que usan las calles, las vías, en cualquiera de sus modalidades. El título 2 se va a referir al control. Este título está dividido en 2 capítulos. El primero que habla de las licencias de conducir. El segundo que habla de los vehículos, documentos habilitantes del vehículo, placas, matrícula y demás, generalmente hacia el transporte particular. El libro tercero habla del tránsito y la seguridad vial. En este vamos a ver todo lo que son las infracciones, sus generalidades, las circunstancias de las infracciones, las penas y la modificación que han existido en esta ley, los delitos y las contravenciones, el procedimiento, que fue una de las preguntas que tuvimos el día de hoy, y cómo es su juzgamiento. Eso es lo que trata el título 4 del libro tercero de la Ley de Tránsito reformada. Bien, llegando ya hacia la parte final y con 3 minutos que tenemos aún de tiempo, esta va a ser la tarea que está también colgada en la plataforma. Quiero mandarles el link, denme un momentito para... No sé si es que la universidad aún o el instituto no pudo subir. Ingeniera, aún no la cargan y es hasta el día jueves la tarea. Aún no la cargan. Ok, por favor, si ustedes pueden tomar una foto, un screen de la pantalla. Es súper fácil. Vamos a tener 3 partes en la tarea. La primera parte es responder estas 3 preguntas. ¿Dónde las van a encontrar? En la ley. Es decir, es simplemente leer un poco la ley reformada, fundamentar la respuesta de qué es lo que establece la ley de lo que estamos viendo, quién es el dueño de las vías, qué categorías de licencias existen en el país, se puede conducir con licencia extranjera, fundamenten su respuesta por favor, que siempre nos preguntan si pueden conducir con licencia extranjera, cuánto tiempo, con qué documento, cuál es el medio de verificación. Vamos a analizar un poco el tema también. La parte 2 van a elaborar un breve resumen de las reformas a la ley de tránsito. Les he dicho yo, cierto o brevemente, cuáles son las principales reformas, pero si ustedes investigan un poco van a poder conocer cuáles son las reformas principales a la ley de tránsito de manera muy resumida, cuál a ustedes les parece la más importante o la que más impacto ha tenido en la reforma, ¿no? Y la parte 3, investigar los índices de accidentes y siniestros de tránsito en su ciudad. Van a identificar y hablar de las principales causas. De manera resumida, sucinta, no pido una tesis, no quiero 5 o 6 hojas de deber, algo sucinto, entendible, que pueda ser trabajable y de hecho debatible en la siguiente clase.
Es importante mencionarles que la tarea debe estar ejecutada con normas APA de 7ª edición y revisen bien sus referencias y la bibliografía que utilicen para la investigación. Déjenme revisar si es que yo les puedo pasar. ¿Tienen alguna duda de la tarea? Por mi parte, no, magíster. Gracias. Buenas noches, magíster. Le saluda Dentito Zambrano. ¿Cómo está, señor Zambrano? Cuénteme. Es respecto sobre los deberes. Quisiera saber si con esos deberes nos quedamos o existe la posibilidad de que los cambie. No lo vamos. ¿Por qué lo vamos a cambiar? No entiendo su pregunta. No, es que nos pasó en cierta materia que yo ya hice los deberes y no me había dado cuenta que habían cambiado un deber. Entonces, por eso es mi pregunta. Ese es el deber que he mandado a la plataforma, si es que no la han subido todavía, por eso la comparto con ustedes, no lo vamos a cambiar. Esto es lo que vamos a trabajar para el siguiente jueves y vamos a hablar un poco de la tarea, vamos a desmenuzar los siguientes libros y vamos a hablar de las preguntas que ustedes nos hicieron sobre los dispositivos tecnológicos y los procedimientos. Listo, gracias. Que se hacen en los municipios. ¿Ok? Déjenme, quiero compartirles la ley reformada. No sé si todos tengan acceso a la ley reformada porque la que está subida en la plataforma es la ley antigua, no está reformada. Déjenme ver si puedo compartirles. A ver, no, ¿alguien tiene el correo electrónico de todos para mandarle a uno solo? No me permite enviarles el documento. No. Me puede enviar por correo, por favor, porque nosotros tenemos un chat en donde estamos todos los estudiantes y les puedo compartir. Perfecto. Nancy, por favor, en el chat, colóqueme su correo electrónico para poderlo enviar y usted remita a sus compañeros. Ok, en este instante. Ahí está, magíster, mi correo. A ver, denme un segundito, quiero que me confirme. Claro que sí. Un momentito, por favor. ¿Tiene acceso a su correo en este momento? Sí, ajá. Segundito. Le voy a mandar también, Nancy, por favor, la tarea para que comparta con sus compañeros. Ok, listo, magíster. Y puedan tener todos el acceso. En esta ley ustedes van a poder, descargada usted del LexisFinder, que ustedes es un sistema que les permite ver a todos ustedes cuáles son las reformas que se han dado. Les va a salir qué artículo fue derogado, cómo fue cambiado, cuál es la concordancia que tiene con alguna otra ley. Es bien interesante, les va a servir. Ok, ya magíster. Está enviado, confírmeme, Nancy, por favor. Sí, ya, a ver, ya le actualizo el correo.
Ingeniera, tal vez si puede mandar a alguien más porque... Ya me llegó, Magíster. Y ya les voy a compartir en este momento a mis compañeros en el chat. Muchas gracias. ¿Alguien me decía algo? Que hay varios paralelos, entonces no sé si todos estemos en el mismo. Compañero, ya le voy a compartir y si es que no le llega me avisa y en tal caso le reenvío el correo, no habría problema. De todas maneras, yo voy a hablar con la coordinadora del instituto para que suban la tarea y la ley que les acabo de compartir lo más pronto posible, ¿no? Me dijeron que ya debía estar subida antes del mediodía, pero ustedes me dicen que todavía no está en la plataforma. Yo voy a encargarme de hablar con la coordinadora para que suba lo más pronto posible, para que el mismo material lo tengan también disponible en la plataforma. La tarea sí está en la plataforma, Magíster. Lo que no está es la ley, pero ya les pasé a mis compañeros ahorita al chat. Ok, ya, qué bueno. Está bien, señores, muchísimas gracias. La siguiente clase vamos a continuar. Y cualquier cosa estoy a las órdenes. Les voy a dejar mi correo electrónico por si es que tienen alguna duda o alguna consulta que ustedes necesiten o algún tema que deseen tratar. Que tengan una buena noche y nos vemos la siguiente Gracias, semana. Magíster. Cuídese, buenas noches. Gracias igualmente a ustedes. Una buena noche. Buenas noches, gracias. Gracias, Magíster. Hasta luego. Gracias, una buena noche.